Muy buenas tardes, este es su primer programa de Indecur TV. Mi nombre es Jorge Príncipe, magíster en Educación con estudios en Ciencias de la Comunicación. Muy buenas tardes, televidentes del Norte Chico. Nos encontramos en la provincia de Huacho, distrito de Huacho. El día de hoy, pues, estamos lanzando nuestro primer programa, Indecur TV. Queremos dar nuestro agradecimiento al Instituto de Desarrollo y Crecimiento Urbano Rural, a nuestros auspiciadores, la Universidad Alas Peruanas, Duet Huacho, a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, al Museo de Arqueología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, a los patronatos, a las cámaras de comercio y a las agencias de turismo. Este programa está enfocado principalmente a temas de actualidad, noticias, documentales, reportajes, debates, y también vamos a hablar sobre temas muy esenciales como son temas ambientales. Bueno, el día de hoy, dentro de nuestra programación, vamos a tener la presencia del doctor Henry Marcelo Castillo, quien fue consultor de Concord TV. Bueno, pues entonces vamos a dar paso al profesor Henry Marcelo Castillo para hablarnos sobre la televisión chatarra y llamada también TV basura. Doctor Henry Marcelo Castillo, muy buenas tardes. Estamos hablando en esta oportunidad sobre la TV chatarra. ¿Por qué la TV chatarra? ¿A qué se debe el nombre de TV chatarra? ¿Podría explicarnos usted, por favor, sobre este apelativo de la televisión chatarra o de la televisión basura? Bueno, es una denominación muy creativa de tu parte, porque creo que es uno de los primeros programas que se han difundido este concepto de TV chatarra. También hay el concepto de TV basura, creo que es lo que más está difundido a nivel mediático, ¿no? Pero de alguna forma es interesante porque TV basura, ustedes deben saber que es lo que no sirve, y lo que es chatarra de igual manera, pero en términos de lo que es un elemento totalmente para reciclaje. La chatarra normalmente es un resto de elementos de la naturaleza que al final están destinados para un reciclaje, ¿no? De alguna manera hay dificultades en el contexto de lo que nosotros tenemos en el manejo de la información, y hay que aclarar algunos aspectos fundamentales en términos de lo que es llamado tratamiento de la información, que los profesionales en ciencia de la comunicación deben manejar, y se debe manejar no solamente el aspecto teórico, sino el aspecto cotidiano y práctico. La selección o el tratamiento que se hace de la información en el manejo de un editorial o el manejo de un programa de televisión, claro, tú al principio has tratado de hacer una especie de collage de informaciones venidas de los periódicos de este día o de esta semana, tanto nacionales e internacionales, pero la forma como se levanta la información en un ángulo determinado es lo que va a determinar un poco la direccionalidad de poder, digamos, lanzar una campaña. Lo que pasa en la actualidad es que si ustedes ven todos los días, prenden la televisión y van a encontrar que la mayoría de los canales de televisión nacional están reducidos a lo que es la nota policial o la información o la opinión policial. Hechos de violencia cotidiana, ¿no?, hacen ver en los receptores, fundamentalmente a los niños, y lo están viendo a esas horas, que también hay programas apropiados en otros niveles, de que la sociedad es un mundo pues totalmente de violencia y de desgracias. Es cierto que existen estos elementos lumpenos delincuenciales que hostigan y retrasan el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, hay otros elementos de la actualidad y de la realidad que no son transmitidos. Quienes procesan esa información, evidentemente, son los responsables, los medios de comunicación o los mismos
comunicadores profesionales o no profesionales que tratan la información y levantan los Claro, indudablemente pues esto va afectando a la salud mental, jóvenes, desde niños, jóvenes, y por ende la sociedad olvida nuestras costumbres, olvida de dónde provenimos, etc. A la TV chatarra, ¿cómo inicia o cuál fue el programa que inicia con esta denominado o este formato de TV chatarra? Profesor Marcelo, no sé si... Sí, mira, históricamente la TV chatarra o la TV basura tiene sus inicios desde los orígenes de la misma civilización, ¿no? Siempre hay un desarrollo desigual en términos de la evolución pues, de las informaciones. Sin embargo, hay momentos que han tenido pues, su punta de lanza en estos procesos, ¿no? Te podría decir, desde el proceso de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo del nazismo, las estrategias psicosociales, miente que algo queda, ¿no? O sea, ese elemento del mentir obviamente era una estrategia de los orígenes, digamos, de la televisión basura o del cine basura, porque en la época de Hitler también se desarrollaba ese tipo de tendencia de información chatarra o de información basura, pero llevada a los contextos del formato del cine y de la radio y de los elementos gráficos, es decir, la producción gráfica. Y no solamente en Alemania, sino también en la ex Unión Soviética, como lo que era el culto de la personalidad de Stalin. También la misma estrategia, la misma forma de esta información basura que introducía en el seno de la población información inadecuada y que produjo obviamente un hecatombe, y ya sabemos las consecuencias catastróficas de este proceso de manejo de la información. Millones de seres humanos asesinados. Controlar la sociedad. Exactamente, ¿no? Es un control de la sociedad bajo esa forma, ¿no? O cortinas de humo que quieren levantar para ocultar otras informaciones mucho más importantes, ¿no? Entonces, ¿no? Eso creo que la situación más... ¿Y cuándo llega al Perú, doctor Marcelo? ¿O cómo llega al Perú? Mira, no es que haya llegado por vía una situación de importación, sino que es parte inherente al ser humano. El ser humano tiene formas de desarrollo comunicacional ligados a lo que son las redes sociales, y a propósito de eso una cosa interesante, ¿no? Martín Barbero, que es un comunicólogo muy destacado en Colombia, establece un criterio muy importante, genera un concepto muy importante, ¿no? Que el chisme, el rumor y las fiestas generan redes sociales históricamente en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Claro. Y eso fue los orígenes de la civilización, como lo podíamos ver en estas investigaciones que ha hecho la Cayetano Heredia en el Museo de Estados Unidos. Pero también lo vemos ahora en la actualidad, las redes sociales. Si ustedes son sensibles en el desarrollo del consumo de las redes sociales, normalmente está este aspecto del chisme, del rumor y de las fiestas, y estas cosas generan, obviamente la diferencia entre lo antiguo y lo contemporáneo es la tecnología, pero la esencia está ahí. Ahora, en ese contexto obviamente el equilibrio de este desarrollo tiene que ser obviamente por el lado de las universidades, por el lado del aspecto educativo. Tú mencionaste, creo, en algún momento la comunicación, ¿no? Que es la tendencia de equilibrar estos procesos de comunicación a través de este equilibrio de la regulación del aspecto educativo con el sistema de información, que obviamente no lo tenemos porque existe solamente un órgano consultivo, ¿no? Porque tú has hecho mención que en un momento yo estuve trabajando ahí como consultor del Consejo Consultivo de Radio y Televisión llamado Confort TV, pero solamente es un órgano de consulta, no es un órgano regulador. Lo que existe en la ley de telecomunicaciones es el órgano de autorregulación, y ahí viene el problema. La autorregulación significa que cada medio se debe autorregular con un código de ética profesional. Entonces, vamos a ver si los medios de comunicación que existen en el norte chico, desde Paramonga hasta Chancay, incluso en todo Lima, en todo el Perú, aplican o han creado esos códigos de ética. Yo pienso que es una situación muy liberal que no produce un efecto, ¿no? Obviamente que a los medios de prensa más les interesa la autorregulación que la regulación. En una de nuestras, cuando el Perú estuvo pasando por un problema muy delicado con la guerra del terrorismo, apareció o surgió este programa de Trampolín a la Fama, en el cual pues este formato, o sea, la crítica es más por el formato, no por
¿no? Que hacía por los contenidos correctos, que sometía y humillaba a las personas, ¿no? Por cuestiones económicas, por contextos económicos, situaciones económicas. ¿Qué nos puede decir sobre el programa de Trampolín a la Fama? Bien, Trampolín a la Fama, si bien el formato, así como los talk show, ¿no? Los reality show, los formatos son invenciones, son creaciones muy interesantes que producen mucho dinero, en el caso de Ferrando. Sin embargo, el manejo de los contenidos, en muchos casos, en el caso de Ferrando, han cometido pues torpezas en términos del trato a la persona, ¿no? Con esto, mucha tendencia a mofarse de la persona, ¿no? Y a manejar el morbo en términos raciales incluso, ¿no? El morbo del negro, el morbo a pesar que Ferrando era un personaje moreno, casado, su madre italiana y su padre peruano, moreno, negro, pero sin embargo él generaba esa tendencia de la autoestima, de burlarse de su propia etnia, ¿no? Así es. ¿no? Claro. Y eso es la crítica que de humillar a las personas, de sentirse inferior, ¿no? Por una cierta cantidad de dinero, a pesar que la Constitución política controla, la ley defiende a ello, la ley también de las telecomunicaciones en el artículo 40 manifiesta, ¿no? De no denigrar a las personas, ¿no? En un horario adecuado, etc., ¿no? Entonces, a ello también, pues, en el gobierno de Fujimori, como los programas, aparecen estos programas baratos, aparecen también para ocultar las cuestiones políticas, las cuestiones o la situación y el control social que se tuvo en ese momento, y que en la actualidad pues han aparecido programas como El Último Pasajero, que hacen consumir o que han hecho comer animales como cucarachas, etcétera, ¿no? También programas como Combate, donde el físico de la persona no es un pilar hacia la creencia de que el niño, el joven, de crearse este falso ídolo, ¿no? Y que obviamente que nunca van a llegar a ser o tomarse este tipo de personas, porque sabemos que están no a base de esfuerzo físico, sino que a algunos materiales o no claro, consumo de hormonas y drogas que provoquen un mejor desarrollo de los músculos, pero es solamente light, ¿no? O sea, solamente, y además no beneficioso, porque produce una serie de estados colaterales en términos de la misma sexualidad. Entonces, yo pienso que el problema de este fenómeno de la sociedad de la información, que está arrojando miles de formatos, que si bien es cierto son importantes porque están generando muy buena atención, muy buenas posibilidades de atención al público, pero es un lado solamente del entretenimiento. En las escuelas de comunicación hay cursos que se enseñan lo que es teoría de la imagen, semiótica, que son cursos teóricos bastante complicaditos, pero que nos enseñan enormes desarrollos de investigaciones científicas, la neurobiología, por ejemplo, en términos de cómo funciona nuestro sistema cerebral. En el lado derecho está localizado todo el lado del entretenimiento y en el otro lado del cerebro todo el lado del aspecto racional. Entonces, ¿qué pasa, señores receptores, cuando la sociedad está estimulando permanentemente solamente un lado del cerebro, el lado del entretenimiento? Lo que va a generar son enormes lesiones, como se dice, órgano que no funciona se atrofia. Y obviamente una sociedad, como dijo Albert Einstein en algún momento, una sociedad que solamente se dedica al entretenimiento va a producir una sociedad de idiotas. Esa es una frase bastante interesante que dice Einstein refiriéndose al desarrollo de la tecnología. Cuando la tecnología sobrepasa los niveles de desarrollo de estas formas que nosotros lo vimos a cada rato. La estadística de Confort TV, que hemos tenido hace poco una información muy interesante por parte de la doctora Largo Silere. Uno de los datos estadísticos indica, ¿no? El 99% de los niños están consumiendo televisión, el 99% de los niños están consumiendo radio, el 36%, y eso que ese dato es del año
2012 más o menos, ¿no? 2012, la tendencia es 36%, en el 2012 la tendencia de consumo de Internet. Imagínense ahora, obviamente que el Internet ha subido, ¿no? ¿Qué espacio se tiene para lo que es la interacción o el desarrollo de la comunicación internacional de la familia? No hay. Es más, hay un dato catastrófico, que los niños están, cuando se le hace una pregunta, ¿qué piensa de la televisión? Y dicen que es un instrumento, es un medio que está sirviendo de compañía, porque ellos se sienten solos y obviamente el único medio que tienen a su costado es la televisión, ¿no? Exactamente, ¿no? Este es un tema, es un problema mental en realidad, es un problema muy grave que está afectando a la salud desde los jóvenes, ¿no? Que está ocasionando adicción a los niños, adicción a los jóvenes hacia la televisión y hacia estos tipos de programas, a la falsa percepción de la realidad, ¿no? También hacia la alienación, ¿no? De estos temas o de este prototipo de personas o programas, hacia el adormecimiento mental, ¿no? Hacia la frustración. Por eso pues las depresiones, las frustraciones de los jóvenes, ante los no pueden recuperarse los pequeños problemas que a veces suelen afectarse ante haberse creado estos temas. Y las alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas podemos brindar o recurrir como estrategias de comunicación o alternativas a reemplazar estos programas que debemos de repente difundir hacia nuestros jóvenes? Mira, hay tendencias en el campo de la comunicación, tendencias de hace muchos años y una lucha permanente de parte de la parte académica y también fundaciones, ONGs, así como el Chamin de Kur, que es el Instituto de Desarrollo Urbano Rural, que tiende a tratar de introducir una visión diferente a través de la educomunicación a una nueva forma de perspectivas de desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Uno de los aspectos en ese nivel es ¿qué hacemos para estimular programas culturales, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes? ¿Qué hacemos para poder, digamos, capturar la atención a esta forma de sobrecarga de información, de violencia que tenemos en estos medios de comunicación? Yo pienso que es muy difícil, muy complicado, porque este proceso es sistémico, es el poder de los medios, del sistema, en este caso capitalista, que predomina en nuestros medios. Sin embargo, sí hay elementos experiencias muy importantes, como el caso de Calandria, tenemos, por ejemplo, una forma interesante que hay que entender el aspecto estructural. En el aspecto estructural tenemos el caso de la ley universitaria, del artículo 1. El artículo 1 de la ley universitaria, que ha variado su concepto, que es ahora desarrollo nacional.